tema en específico, sobre la situación ambiental costero-marina en El Salvador, también esto demanda de parte nuestra, quizás el tomarme un poco del tiempo para hacer una breve reflexión general sobre lo que son los derechos humanos, para ir después como centrándonos en cuál es la situación específica de la costa de El Salvador, cómo viene, por ejemplo, la normativa nacional e internacional a proteger y cuál es la vinculación que se da también entre los derechos humanos, o por qué la Procuraduría o por qué los derechos humanos tienen vinculación en la situación de protección ambiental costero-marina en el país. Como todos sabemos, los derechos humanos se clasifican, tenemos 4 clasificaciones: derechos de primera generación, derechos de segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Estos derechos de cuarta generación, aunque los conocemos, quizás han sido poco desarrollados o poco visibilizados, y porque desde la Procuraduría también queremos hacer esta vinculación relacionada con el tema ambiental, porque en la actualidad, y tal y como lo estamos viviendo ahorita, pues que estamos conversando virtualmente con cada uno de ustedes, la protección del medio ambiente también debe de trascender hacia la era digital, o debemos de trascender nuestra labor de defensa y protección ambiental hacia un contexto digital. Y eso nos demanda pues también no solo que tengamos acceso a la información ambiental, y en este caso, por ejemplo, acceso a información relacionada a cuáles son las zonas de protección costero marina en el país, cuáles son los principales problemas de contaminación que sufre la zona costero marina, sino que también como desde la sociedad civil, como de nuestros espacios, desde la academia, nosotros podemos articular esfuerzos para proteger, en este caso particular que estamos hablando, todos los problemas relacionados con la situación costero marina. En ese sentido, debo decir que al haber una clasificación de este tipo, que sabemos, por ejemplo, que los derechos de primera generación son los derechos civiles e individuales que tienen que ver relación específica con la persona, pero el desarrollo jurisprudencial o los avances que se han venido dando sobre el análisis de la protección del medio ambiente y el derecho ambiental también nos llevan a concluir por una opinión consultiva y una opinión que emitió también la CIDH, que los derechos individuales también se pueden ver afectados cuando no se me garantiza el derecho al medio ambiente. Por ejemplo, antes sabíamos que el derecho a la integridad personal o el derecho a la vida únicamente se vinculaba cuando un agente del Estado, por ejemplo, o cuando una persona me quitaba a mí la vida arbitrariamente. Pero ahora, por el desarrollo y la evolución del derecho ambiental, también nosotros sabemos que cuando el Estado no me garantiza a mí el derecho a la vida o el derecho a la vida digna vinculado con el más alto nivel de acceso a la salud a consecuencia de la degradación ambiental, entonces en ese caso también estaré sufriendo una vulneración o una posible vulneración al derecho a la vida. Por tanto, ¿qué quiero vincular con esto? Que debemos introyectar, pero también externar en nuestra labor de promoción y protección de los derechos humanos, que esa innegable relación que existe entre todos los derechos humanos con el medio ambiente. Y esto es uno de los retos que tenemos, porque quizás nosotros, pues de forma general podemos decir, es claro, ¿verdad?, que existe una vinculación entre la protección, por ejemplo, el derecho a la salud y el medio ambiente, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica o cómo hacemos efectiva esta situación? En ese sentido, como ustedes conocerán, bueno, de forma general, y esta es una literatura que está, digamos, a la orden de todas las personas, la línea costera de El Salvador posee aproximadamente 321 kilómetros cuadrados. Esto es como forma general. Y, por ejemplo, desde el río Paz, que es fronterizo con Guatemala, hasta el Golfo de Fonseca, compartido con Honduras y con Nicaragua, como dice la lámina, la cordillera del Bálsamo, la sierra de Jucuarán y el volcán de Conchagua, dividen todo lo que es el paisaje costero en 6 secciones de oeste a este. Este es como todo el panorama que tenemos de cuál es, si nosotros quisiéramos saber cuál es la zona costero marina, tal y como lo establece la Constitución, es esta, desde la frontera del río Paz. Y si nosotros vemos, a veces cuando escuchamos, por ejemplo, la zona costero marina, nosotros solo nos imaginamos playa, si nosotros consultamos, ¿verdad?, cualquier persona. Pero como lo podemos ver en la descripción, implica también cierto u otro tipo de ecosistemas que están vinculados con la línea costero marina, que definitivamente
las acciones de protección relacionadas específicamente, si lo queremos ver con la costa, con la playa o con mar adentro, tienen también, digamos, algún tipo de diferencia en cuanto a la acción de protección si lo analizamos con la cordillera del Bálsamo. Pero lo que podemos ver con esta división geográfica de qué vamos a entender por zona costero marina es la integralidad en cuanto a la labor de protección, aunque la aplicación en específico, por ejemplo, para la protección de la Sierra de Jucuarán o para el volcán de Conchagua, sean algunas acciones, ya técnicamente hablando, que ustedes lo sabrán mejor que yo, respecto de aquella técnica de protección biológica, por ejemplo, o ecosistémica que podemos hacer en la zona mar adentro. Ese sería como un ejemplo, pero para tener como una visión geográfica de cuál es la zona costero marina, pues sería esta. Entonces, ahí vemos, si vemos que existe una integralidad o que debe de existir una integralidad de diferentes ecosistemas en cuanto a las zonas geográficas, ahí vemos entonces que la relación también de aplicación de los derechos humanos, partiendo de su característica de la universalidad, la interdependencia y que no pueden enajenarse también, debe de ser de aplicación integral la protección ambiental con los derechos económicos, sociales y culturales. Solo en esta descripción o conceptualización geográfica, nosotros podemos incluso ver que respecto de ello o respecto de la protección del medio ambiente, en este caso de la zona costero marina, le aplican obligaciones generales a todos los estados y consecuentemente obligaciones generales para El Salvador. ¿Cuáles serían las obligaciones generales que tiene un estado o que tiene un funcionario en relación a la protección costero marina? Primero es garantizar a toda persona sin discriminación un medio ambiente sano para vivir. Esa es la obligación general, garantizar a toda persona sin discriminación. ¿Por qué se hace énfasis en ello? Porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen un principio fundamental que es el principio de no discriminación y el principio de no dejar a nadie atrás. Este principio de no dejar a nadie atrás es fundamental porque nos implica que en las labores de protección u obligación estatal, si existe algún grupo o población o persona en situación de vulnerabilidad que no está alcanzando los mismos niveles de protección o los mismos niveles de desarrollo que otra comunidad, por ejemplo, que otro grupo en condición de vulnerabilidad, entonces el Estado debe de adoptar otro tipo de medidas a fin de que este grupo que se ha quedado un poco rezagado, si lo queremos ver así, en cuanto a la labor de protección respecto de él, debe de llevar o debe de llegar más bien al mismo nivel de protección que todos. La otra obligación que tienen los estados respecto de proteger el medio ambiente y consecuentemente la zona costero marina es garantizar servicios públicos básicos. Si nosotros trasladamos esta obligación estatal de protección ambiental a la zona costero marina, esta es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque nosotros vemos que, por ejemplo, si nosotros vamos a alguna de las playas de nuestro país y vamos a ver que esto justamente es uno de los problemas de contaminación que tiene la línea costera en específico, es que no cuenta, es el vertido, perdón, de aguas residuales o aguas servidas o aguas domiciliares, porque no cuenta muchas veces con la cobertura adecuada para los servicios básicos, entonces, y además, obviamente, de proyectos turísticos, proyectos de desarrollo que ya lo vamos a ver más adelante. De ahí la importancia de esta segunda obligación estatal en materia de protección ambiental, como lo es garantizar los servicios públicos básicos. Y a veces incluso las personas o las poblaciones que habitan en las líneas costeras del país no cuentan con acceso a agua potable, mucho menos pues al saneamiento ambiental, que también es requerido para garantizar el derecho de acceso a la salud al más alto nivel posible. Y también en esa lógica o en ese orden de ideas tenemos la otra obligación que tienen los estados, y es la de promover la preservación del medio ambiente. Consecuentemente, en la franja costero marina, la obligación de los estados es promover, en este caso para El Salvador, promover la protección no solo de la línea costera, como lo pueden ver en la lámina, sino que de toda la franja costero marina, que, como lo dice, va desde el río Paz, pasa por algunas otras cordilleras,
dividiendo el paisaje en 6 secciones de oeste a este. Esto lo pueden encontrar también en la definición que hace la Constitución de las Repúblicas sobre los límites geográficos del país y también en el Código Civil. Por tanto, el Estado tiene, si lo queremos ver, dos grandes procesos misionales en materia de protección ambiental. Es la protección general, viéndola de forma general del medio ambiente, y la promoción de la protección. Porque es importante la labor de promoción que puede hacer un Estado o incluso que nosotros podemos hacer desde la sociedad civil, porque esto nos lleva a implementar medidas de prevención. No solo es necesario en materia ambiental y en materia de protección de la franja costero marina el establecer medidas reactivas, si lo queremos llamar así, de protección cuando la degradación ambiental ya existe o cuando un problema ambiental ya está a la vuelta de la esquina, sino que también es necesario hacer una labor de prevención. ¿Cómo hacemos prevención? Por ejemplo, el Estado puede hacer prevención haciendo auditorías ambientales a tiempo, haciendo investigaciones ambientales a tiempo, pero también haciendo una labor de educación y conciencia ambiental que es bien importante y lo discutíamos hace poco en un foro que tuve la oportunidad de compartir con otras personas, la importancia de la educación ambiental desde el sector educativo, pasando obviamente por el sector universitario, no solo el básico, sino que también con el actuar de los funcionarios del Estado. Esas son entonces las obligaciones en materia ambiental que tiene un Estado. Ahora, aunque puede ser objeto de debate y discusión, y esto también lo puedo someter a la discusión de este conversatorio que tenemos, en el área de la protección ambiental también aplica, y eso sí soy de la opinión y comparto esa teoría, también aplica el principio de corresponsabilidad. ¿Qué implica el principio de corresponsabilidad? Que en la conservación y preservación del medio ambiente tenemos obligaciones comunes pero diferenciadas, responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, que si bien el principal ente obligado a proteger y salvaguardar y garantizar los derechos humanos y consecuentemente garantizar el derecho a un medio ambiente sano en el país es el Estado, entendido por tal los funcionarios que actúan con la quiesencia del Estado o que actúan investidos de una figura estatal, pero también nosotros los ciudadanos somos parte de esa corresponsabilidad en el manejo y protección del medio ambiente. Entonces, por eso soy, digamos, o tengo la anuencia para decir que el principio de corresponsabilidad también aplicaría en el área de la protección ambiental, claro, en menor medida, ¿verdad? Por ejemplo, como lo he dicho, el mayor responsable es un Estado, pero también nosotros los ciudadanos tenemos responsabilidad en el cuidado y protección y consecuentemente esta corresponsabilidad también va en la exigibilidad que nosotros como personas, como poblaciones, podemos realizar ante las instituciones del Estado o ante los funcionarios de gobierno central o municipal o distrital en este caso, para exigir que se nos garantice la protección ambiental. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la zona costero? Perdón, que se me fue en pequeño esa voz. Las características de la zona costero marina del país y que esto aplica, digamos, de forma general. Primero, que contamos o que podemos ver a simple vista, ¿verdad?, la actividad humana. Esta actividad humana va desde procesos de fomento del turismo, procesos de fomento, y lo digo entre comillas, del fomento de la economía, desarrollo económico, desarrollo turístico, desarrollo de infraestructura, pero también desarrollo de la vida cotidiana. Y aquí me voy a detener un poco porque nosotros debemos de comprender que toda actividad humana genera un impacto en el medio ambiente. Si nos queremos ver un poco extremistas, caminar de por sí ya genera un impacto al medio ambiente, claro. Lo que sucede es que cuando analizamos la aplicación de medidas de protección en derechos humanos con relación al derecho al medio ambiente, tenemos que visibilizar si esa actividad que yo realizo o esa actividad que ha permitido el Estado que una empresa, por ejemplo, ejecute en la franja costero marina,
va a impactar de forma negativa o positiva al medio ambiente. Va a impactar de forma grave, menos grave o leve al medio ambiente, y en caso que impacte de forma negativa, cuáles son las medidas que va a adoptar o que le va a exigir un Estado a una empresa, no solo para que cumpla con la protección ambiental, sino que también para que garantice la protección de los derechos humanos, porque ninguna actividad o ninguna política pública estatal va a ser efectiva si no transversaliza o no lleva el enfoque de derechos humanos y también el enfoque ambiental. ¿Por qué? Porque ya vimos someramente que la relación indivisible que existe entre los derechos humanos y el medio ambiente, entre el derecho a la vida y la salud y el medio ambiente. Por tanto, toda actividad humana, ya sea de persona natural o persona jurídica, es decir, empresarial, debe de estar regulada por el Estado, pero también debe de tener esa regulación un enfoque ecosistémico, un enfoque ambiental y un enfoque de derechos humanos que es, sin temor a equivocarme, creo lo que nos hace falta a nosotros como funcionarios del Estado aplicar en cuanto al análisis legal que realizamos al permitir o no ciertas actividades dentro de nuestros territorios. También vemos que otras de las características de la zona costero marina es que en ella se desarrollan procesos interdependientes. Así como vimos que la delimitación o la descripción jurídica geográfica que hace nuestro país de qué es la zona costero marina, así también debemos de entender que dentro de ella se realizan procesos interdependientes. Hay actividades económicas, hay actividades educativas, hay actividades de turismo, hay actividades sociales, es decir, todo se relaciona entre sí. Es como la característica que yo les decía de la universalidad de los derechos humanos. Si existen procesos interdependientes de la vida económica o de la actividad humana en general dentro de la zona costero marina, más aún tenemos la obligación entonces de exigir esa protección interdependiente y universal de aplicación de cada uno de los sistemas de protección relacionados con los derechos humanos y que se vinculen entonces el derecho a la protección del medio ambiente con los procesos interdependientes que se desarrollan en la franja costero marina. También, obviamente, existe una diversidad de riqueza ecológica vasta y acá el país no es la excepción, solo la zona de los Cóbanos, ¿verdad? El arrecife de los Cóbanos es una riqueza ecológica que tenemos bastante grande y que lamentablemente, si ustedes se recuerdan, bueno, existió incluso una sentencia allá por el 2009 o 2010, 2009 creo que fue, sobre un proyecto de desarrollo turístico que al final pues se desarrolló ahí, ¿verdad? Pero hubo con esa sentencia también se detuvo algún tipo de obra que pudo llegar a dañar aún más toda esta riqueza que tenemos en la zona occidental. También otra de las características de la zona costero marina del país es la productividad natural de los ecosistemas, lo que naturalmente producen estos ecosistemas, porque también así debemos de estar conscientes, obviamente, que la zona costero marina y la línea costera del país es una fuente de alimentación también para la población nativa de la zona, es una fuente también de desarrollo para la población nativa de la zona. Entonces, como lo vamos a analizar más adelante en cuanto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente, en específico de la zona costero marina, debe de existir una interrelación o una confluencia entre la actividad económica y la protección ambiental. Eso debemos de hacer como un clic o de saber coexistir para poder proteger el medio ambiente y aplicar en ello lo que nosotros conocemos como el principio de equidad intrageneracional y el principio de equidad intergeneracional, que es una obligación también o que le falta mucho, o voy a decir, nos falta mucho a las instituciones del Estado en aplicar esa visión del principio de equidad que lleva el principio de equidad intergeneracional para proteger el medio ambiente. Y obviamente todo este desarrollo o todas estas actividades se concentran en lo que nosotros llamamos un sistema integral de vida. Esa es
no quiero decir como la característica principal, pero lo que resumiría cuáles son el bagaje, no solo son estas, obviamente, perdón, el bagaje de características que podemos encontrar en la zona costero marina del país. ¿Por qué es importante que tengamos presente estas características? Porque nosotros como sociedad civil o cuando una organización o una institución como la Procuraduría de Derechos Humanos va a analizar una posible vulneración a los impactos, en este caso de la zona costero marina del país, debemos tener en cuenta los criterios para evaluar el estado del medio ambiente. Y les voy a decir cuáles son. Primero, y ustedes son más expertos en estos temas más técnicos, pero para los criterios mínimos para evaluar cómo es la condición o la situación ambiental en específica, ya sea geográficamente delimitada o de manera general del país, los criterios son, primero, evaluar las condiciones atmosféricas. Segundo, evaluar la calidad y suficiencia de las fuentes hídricas, es decir, si El Salvador, y ustedes respóndansela, si El Salvador tiene las suficientes fuentes hídricas como para abastecer al total de la población, pero algo muy importante es que si estas fuentes hídricas tienen la calidad que se debe para que sea, por ejemplo, apta para el consumo humano. Luego, el otro criterio de evaluación que se tiene que analizar para ver si un estado está garantizando la protección ambiental es la calidad del aire. Otro criterio también, la calidad del suelo, la calidad de la biodiversidad, la producción de residuos contaminantes y el manejo de estos. Y esta es una de las principales afectaciones que tiene la franja costero marina del país, en específico también la línea costera, los altos niveles de contaminación por plásticos, por ejemplo, por el tema de desechos sólidos, por vertidos. Entonces, ver solo con este criterio podríamos tener una discusión bastante general sobre si el Estado está aplicando de manera efectiva los mecanismos de protección del sistema de protección de derechos humanos y consecuentemente del derecho ambiental para garantizar o para prevenir y evitar que se siga contaminando la zona costero marina del país. Y algo muy importante también ahora que pues nosotros, y que se vincula con el tema costero, es el estado de los recursos forestales. ¿Por qué se vincula? Porque todo esto tiene un impacto o tiene vinculación con el tema del cambio climático, todo este calor que hemos estado sufriendo todos estos días, ¿verdad? Entonces, esto ha sido algo que se está agravando, como lo discutíamos en otros foros, es una crisis climática, ya no es una emergencia climática, y esta crisis climática impacta directamente a toda esta riqueza ecológica o a toda esta productividad natural ecosistémica que existe en la zona costero marina del país. Ahora, ahí traté pues de poner ahí un mapa del Salvador donde vemos, por ejemplo, en sí la línea costera en específica, no toda la franja costera, ¿verdad? Pero sí la línea costera, pero no quiere decir con los problemas que ven ahí que sean los únicos problemas que tiene la franja costera del país. Tenemos problemas de contaminación. Cuando hablamos de contaminación, en específico podemos ver problemas de contaminación por agroquímicos, problemas de contaminación por vertidos, es decir, cuando no existen plantas de tratamiento o maneras de tratar las aguas residuales. Tenemos problemas de contaminación por plásticos. No, aquí en el tema de contaminación por plásticos, nosotros debemos de apostarle no solo a reciclar, ¿verdad? Sino que más bien a reducir y al no uso de plásticos. Igual que en el tema de desechos sólidos. Por eso es que yo digo y hablo también del principio de corresponsabilidad. Si lo queremos trasladar a la situación de generación de desechos sólidos y a la afectación de contaminación por estos en la franja costero marina, aquí vemos un caso específico de la aplicación del principio de corresponsabilidad. Si bien es obligación estatal, si nos vamos a lo municipal y después a lo central, hacer el tratamiento de los desechos sólidos, tratamiento y disposición final de desechos sólidos, también aquí aplicamos la corresponsabilidad en que la generación de desechos, ¿de dónde nace? Parte también de nuestras viviendas, parte también de nuestras casas. Entonces,
aquí es como una rueda en donde todos somos, para mí, todos somos responsables también de minimizar o disminuir poco a poco estos niveles de contaminación que tiene la línea costera relacionados con el tema, por ejemplo, de desechos sólidos. El tema de agroquímicos también es una situación bastante compleja, porque también esto parte de transitar y trascender hacia prácticas agroecológicas o prácticas amigables con el medio ambiente. El problema es que nos enseñaron de que para, por ejemplo, para matar alguna plaga, lo único que lo podemos matar es a través de agroquímicos, y esto no es así, ¿verdad? Entonces, esas nuevas formas de cultivos, esas nuevas formas de prácticas agrícolas también las debemos de promover. Otro de los problemas que tiene la línea costera del país son problemas de erosión y sedimentación, y algo muy importante es la tala, muy importante en negativo, ¿verdad? Nosotros como Procuraduría hemos hecho recorridos en el área de manglares de la zona sur de Aguachapán, y como ustedes sabrán, los manglares son determinantes para reducir los impactos, por ejemplo, de un fenómeno natural, de una depresión tropical, de una tormenta tropical, de un huracán. Es como la primera línea de defensa que tiene el país. Yo recuerdo el año pasado, antes de la declaratoria de emergencia de octubre y noviembre, creo que habían anunciado como un huracán o una tormenta, no recuerdo ya ahora, pero que iba a entrar justamente bueno, entran no por el occidente, pues, pero la zona de los manglares fueron determinantes el año pasado para reducir los impactos, pero también estamos viendo que los manglares, o al menos se está visibilizando más, o estamos conociendo a la población en general, que los manglares son fundamentales, la conservación de ellos, para disminuir los efectos y los impactos del cambio climático. Entonces, no solo estos son las cosas que nosotros debemos de difundir en nuestras casas, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios de estudio, y en general con nuestro círculo cercano, ¿verdad? Con nuestras redes de apoyo incluso, respecto de la importancia que tiene la conservación de los manglares. La Unidad Ecológica Salvadoreña está haciendo un trabajo bastante fundamental en esa zona, también promoviendo acciones de reforestación en este sentido. Otro de los problemas que tiene la línea costera son problemas de expansión de tierras agrícolas y núcleos poblacionales, ¿verdad? Porque también es lo que yo les decía, toda actividad que realicemos, por mínima que parezca, siempre va a impactar al medio ambiente. Lo que pasa es cuáles son las medidas de mitigación o cuáles son las medidas de adaptación que nosotros vamos a implementar o que un Estado va a implementar para proteger el medio ambiente. Y obviamente ahí está puesto, pues obvio, el tema de los proyectos turísticos, que esta relación entre proyectos turísticos ambientalmente amigables, pues hay que discutirlos y verlos con ojo clínico o con una lupa, para ver si no solo es el nombre, ¿verdad? Sino que también promueven o no, o van a beneficiar la protección y cuidado del medio ambiente. Y las aguas residuales. Hay una baja cobertura de alcantarillado. Este es un problema que tiene el país, sobre todo en las áreas rurales, ¿verdad? Que no solo también se ve una problemática en la franja costera, pero este es como un viso general para efectos de este conversatorio hay más, como les decía, de cuáles son los principales problemas que enfrenta el país y los retos. Yo siempre digo que cuando nosotros hablamos de problemáticas o cuando planteamos un problema hacia una institución del Estado, también debemos de verlo como una oportunidad de mejora. Todo problema es una oportunidad de mejora, o toda situación desfavorable debe de ser para nosotros de manera general una oportunidad de mejora para salir de ese problema y transitar hacia lo que es el cumplimiento de las obligaciones progresivas. Aquí me voy a detener un poco porque en el tema de derechos humanos, y no es ajeno el tema ambiental, nosotros sabemos que los derechos económicos, sociales y culturales, que son, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, son derechos que tienen a la base una característica diferente o especial, que es el derecho, las obligaciones de cumplimiento progresivo. Quiere decir que
si yo Estado, no tengo la capacidad para cumplir de manera inmediata con el derecho a una vivienda digna de la población, debo de realizar todas las acciones tendientes a hacer de manera progresiva el cumplimiento eficaz y efectivo de ese derecho. Por lo tanto, el medio ambiente también tiene obligaciones de cumplimiento progresivo porque están vinculados el tema de la protección ambiental con el derecho a la salud, con el derecho a la vivienda y con el derecho también a la educación. Entonces, de ahí que en todas estas problemáticas de contaminación, erosión, tala y aguas residuales, no puede un Estado argumentar la falta de recursos económicos, la falta de recursos o de personal, digámoslo así, para dejar de cumplir con su obligación de proteger el medio ambiente, de prevenir y contrarrestar estos problemas de contaminación, estos problemas de tala de manglares, estos problemas de aguas residuales. ¿Por qué? Porque tiene a la base una obligación de cumplimiento progresivo de garantía de derechos humanos y garantía de derechos ambientales. De ahí esto me lleva entonces a compartir con ustedes que en el tema de medio ambiente nosotros debemos de analizar dos grandes ramas del derecho, que son los derechos sustantivos y los derechos de procedimiento. ¿Por qué es importante el conocer estas dos grandes divisiones? Porque al conocer estas dos grandes divisiones nosotros vamos a saber cuál es la vía que vamos a seguir para activar al Estado, por ejemplo, para que promueva jornadas de restauración de manglares. Vamos a saber qué día vamos a activar o qué institución vamos a activar para que promueva o aplique acciones tendientes a prevenir o evitar la sedimentación en la línea costera del país o los problemas de contaminación en la línea costera del país. Entonces, dicho estos dos grandes grupos, derechos sustantivos y derechos de procedimiento en materia ambiental, los vamos a conceptualizar. ¿Cuáles son los derechos sustantivos? Los derechos sustantivos en materia ambiental son aquellos que se ven directamente afectados por la degradación ambiental. Ese es el concepto base. ¿Cuál es un derecho sustantivo o qué es un derecho sustantivo desde la perspectiva del derecho ambiental? Los derechos sustantivos son aquellos que se ven directamente afectados por la degradación del medio ambiente. Ejemplo, el derecho a la vida. Ahí vemos la interrelación entre un derecho de tercera generación, que es el derecho ambiental o derecho a la paz, con un derecho de primera generación, un derecho individual, como es el derecho a la vida. Otro ejemplo de derecho sustantivo es el derecho a la integridad personal. Otro ejemplo es el derecho a la salud y el derecho a la propiedad. Ahora bien, ¿qué vamos a entender por derechos de procedimiento desde la perspectiva ambiental? Los derechos de procedimiento son aquellos que van a ser efectivos o el mecanismo que me va a llevar a hacer efectivos ciertos derechos sustantivos, como por ejemplo el derecho a la salud. Ahora, si lo queremos conceptualizar, un derecho de procedimiento es entonces aquel cuyo ejercicio respalda una mejor formulación de las políticas ambientales. Uno es como el carrito, ¿verdad? El instrumento que me lleva a hacer efectivo el derecho en sí. Ejemplos de derecho de procedimiento en materia ambiental tenemos la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de información y el derecho a la participación y acceso a la información ambiental. ¿Por qué esto es fundamental? Porque una población informada es una población capaz de adoptar las mejores decisiones respecto de si el proyecto o actividad que se va a implementar, por ejemplo, en la zona costero marina, va a ser de beneficio o no para mi comunidad. Pero para yo tomar esa decisión o para que la población tome esa decisión de esa zona geográfica en específica, debe de efectivizarse un derecho de procedimiento como es el derecho de acceso a la información ambiental, que me va a llevar también a hacer efectivo el derecho de participación ciudadana. Porque de nada me serviría a mí que yo tenga acceso a información ambiental si yo no tengo los mecanismos o los espacios para participar
en la toma de decisiones o al menos pues para dar mi opinión respecto de alguna actividad, obra o proyecto. Cuando lo trasladamos a la normativa de la protección, ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde viene todo? ¿Dónde encuentro yo el sustento para decir que en El Salvador existen derechos sustantivos y derechos de procedimiento vinculados con el derecho ambiental y consecuentemente con la protección de derechos humanos? Primero, en la Constitución de la República del país, pero si lo queremos trasladar a la normativa internacional, está la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué la tenemos que tener siempre presente? Porque esta es la que nos da la regulación o nos abre las puertas para ir desarrollando, digamos, el resto de derechos humanos, a pesar de que tal vez en las constituciones o normativas nacionales, que algunas son de ya de larga data, no estén específica o explícitamente expuestos a algunos derechos que deben de ser protegidos o vinculados con el tema ambiental. En específico, hay más leyes, pero en específico la normativa de la protección costero marina, si la queremos nosotros vincular con la Convención Americana de Derechos Humanos, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles e Individuales y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tenemos que ver, por ejemplo, el convenio sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacional para fines distintos a la navegación. A veces estas leyes o estas normativas eh, tienen un nombre bastante largo, ¿verdad? Pero este convenio, estos tres convenios que ustedes ven ahí, así como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y ahí tuve dislexia, y el convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, tienen relación con la protección de las zonas costeras marinas. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y esto es aplicable para El Salvador, estos tres convenios? Y sí son aplicables para El Salvador, sí están ratificados por el país y básicamente estos tres convenios regulan varias cosas, pero hablando del tema que nos ocupa en este conversatorio, lo importante que tienen estos tres convenios es la obligación que le nace al Estado de proteger no solo la zona costero marina o la obligación de proteger y prevenir de la zona geográfica delimitada, que fue lo que vimos en la primera lámina, sino que la obligación que tiene de no generar daños transfronterizos. Esa es la importancia de que tengamos presente estos convenios que hablan sobre uso de las aguas del mar, las aguas continentales, porque aquí en el ámbito de los derechos humanos y en el ámbito del derecho internacional de protección del derecho al medio ambiente, la jurisdicción, el término de jurisdicción no se limita únicamente a la zona geográfica de un país. Por tanto, el principio de prevención en materia ambiental no se va a limitar su aplicación únicamente a la zona geográfica del país, porque al Estado le nace en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el marco del principio de prevención ambiental, obviamente el de precaución, y en el marco, por ejemplo, de estos tres convenios, le nace la obligación de prevenir daños transfronterizos, así como también al resto de estados le nace la obligación de prevenir daños transfronterizos. Un ejemplo que no, bueno, que sí se va a vincular obviamente con la zona costero marina, porque al final los ríos son afluentes que derivan en el mar, es el caso de la minería transfronteriza de Cerro Blanco con Guatemala. Ese es un caso donde la jurisdicción ambiental no se limita al espacio geográfico, es un caso donde la obligación de aplicar el principio de prevención en materia ambiental no se limita únicamente a El Salvador y no se limita únicamente a Guatemala. ¿Por qué? Porque bajo el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, bajo el marco de otra normativa u otros convenios internacionales relacionados, por ejemplo, a la zona trifinio, le nace a Guatemala la obligación de prevenir daños transfronterizos y consecuentemente le nace a El Salvador, en este caso, la facultad de exigir la aplicación a nivel internacional de ese principio de prevención. Por tanto, como les decía, la obligación frente a daños transfronterizos de la jurisdicción no se limita al ámbito territorial. Permíteme que se me fue.
Lo otro que quiero dejarles en esta mañana es también que tengan presente, porque creo que aquí no, en esta no estaba, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. Aquí, en esta Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, también le nace la obligación a los estados de prevenir daños ambientales. El principio de prevención o en materia ambiental, solo recordar, tenemos aplicación de dos principios bien fundamentales, el principio de prevención y el principio de precaución. ¿Cuál es la diferencia o cómo se conceptualizan? El principio de precaución me dice que aunque no tenga o cuando no exista la certeza científica que una actividad, obra o proyecto me va a causar un daño o un impacto al medio ambiente, el Estado está en la obligación de evitar o adoptar todas las medidas tendientes a prevenir, aunque dice casi que se entrelaza, prevenir cualquier daño. Ahora, la diferencia está en que con el principio de prevención, yo sí ya tengo la certeza científica de que esa actividad me va a causar un daño, a veces irreparable al medio ambiente. Ya existen estudios, por ejemplo, ya existe un estudio de impacto ambiental que me dice a mí que esa actividad que yo voy a desarrollar, por ejemplo, en la zona costero marina, me va a causar va a causar un daño ambiental. Entonces ahí el Estado está en la obligación de aplicar el principio de prevención dentro de su jurisdicción. En cambio, si digamos se quisiese desarrollar alguna actividad en la línea costera del país, pero esa actividad yo no tengo la certeza que me va a causar un daño, con base en el principio de precaución, es decir, que no tengo la certeza científica, no tengo ese estudio de impacto ambiental que me dice que sí, no obstante ello, yo siempre debo de evitar que esa actividad me genere un daño, porque como lo dije al inicio, cualquier actividad, por mínima que sea, siempre va a impactar el medio ambiente. Por tanto, es importante cuando hablamos de la protección o de la situación de la zona costero marina del país, el tener presente esta convención que les decía de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. Ahora, estas obligaciones de protección ambiental de la zona costero marina que tiene un Estado, tienen vinculación también con el deber de la debida diligencia. Y esto también tengámoslo presente, que en materia ambiental, el derecho a un medio ambiente sano va ineludiblemente amarrado con el principio de la debida diligencia en el actuar que deben de tener los estados. Es decir, este principio de la debida diligencia es que toda investigación que realice un estado para determinar o no una vulneración a derechos humanos, si lo llevamos al ámbito ambiental, al derecho ambiental, debe de realizarse con la debida diligencia, es decir, establecer todos los mecanismos efectivos posibles. Si a mí me dice, por ejemplo, que una investigación ambiental debo de recabar testimonios, debo de hacer peritajes, debo de realizar entrevistas a funcionarios. Si me dice que en esa X investigación ambiental debo de realizar esos 3 pasos, si yo me salto uno de esos pasos, para poner un ejemplo, yo he estado, me salto uno de esos pasos, entonces yo ya no estoy actuando con el deber de la debida diligencia. Por tanto, en toda actividad investigativa que se va a implementar, a desarrollar, o incluso en toda, si lo queremos llevar a la obtención de permisos ambientales, el Estado debería de aplicar, está en la obligación de aplicar el deber de la debida diligencia de su actuar para proteger el medio ambiente. Bien, no sé si eso básicamente es lo que quería conversar de forma muy general con ustedes en esta mañana. No sé si tienen alguna duda, consulta o que conversemos al respecto, porque también como la riqueza de estas discusiones ambientales pues radica en ello, ¿verdad? Así que les dejo el espacio. Muchas gracias. La verdad, una charla bastante interesante. No sé si tienen alguna duda o comentario que quieran hacer al respecto. Si, o si gustan que profundicemos un poco más en algunas cuestiones que hemos venido platicando, pues con el mayor de los gustos.
Sí, Michelle. Mm. Buenas. ¿Podría hablar sobre el principio de corresponsabilidad, por favor? Ok, Gracias. nosotros, digamos, en donde más lo hemos visto, quizás desarrollado el principio de corresponsabilidad cuando hablamos de los derechos de la niñez, las niñas, niños y las juventudes, ¿verdad? Porque el principio este de corresponsabilidad lo hemos visto en el deber, si lo vemos en el ámbito de ese derecho, en el deber que tienen los padres, en la corresponsabilidad que tienen los padres de proteger o de garantizar los derechos de las niñas y los niños, junto con el Estado. Entonces, este principio de corresponsabilidad, si lo analizamos desde el punto de la perspectiva ambiental, es el principal responsable de garantizar la protección ambiental en un Estado. Si lo llevamos a una institución, en este caso sería los ministerios del medio ambiente. Pero en la protección ambiental, la corresponsabilidad radica también en nosotros como sociedad. Si le vamos a exigir a un Estado, al ministerio, por ejemplo, que genere políticas de disposición final de desechos sólidos, que genere la recolección de desechos sólidos, pero nosotros la corresponsabilidad también la tenemos al reducir la generación de desechos desde nuestras casas. Por ejemplo, la protección del medio ambiente, la protección y conservación de una zona boscosa, le corresponde obviamente a las instituciones estatales rectoras en esa materia, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, la conservación de un área de bosque X. Pero es nuestra corresponsabilidad como ciudadanos no talarlo. Si lo talo, ¿a dónde viene la otra corresponsabilidad de una institución garante de evitar el cometimiento de un delito ambiental? Llámese Policía Nacional Civil, llámese Fiscalía General de la República. Es decir, el principio de corresponsabilidad en materia ambiental no solo aplica para instituciones estatales, también juega un papel determinante nosotros como sociedad. Ese básicamente es como de forma general, no sé si me di a entender adecuadamente. Sí, muchas gracias. Quedó todo claro, gracias. Alma Sánchez tiene una duda. Sí, buen día. Gracias por la charla, por la ilustración que nos ha dado, licenciada. Una pregunta. Cuando estaba hablando de los mecanismos de información con las que debe de cumplir, ¿verdad? El Estado en esta parte de las evaluaciones de impacto ambiental en el sector costero marino, y que se refiere a las consultas o socializaciones, ¿verdad?, que se hacen en el marco del cumplimiento de la normativa de la evaluación de impacto ambiental. O sea, ¿cómo se está superando actualmente o cómo debería de superarse más bien, ¿verdad? Fíjese, El, sí, la omisión de los nuevos proyectos que son realmente extractivos, ¿verdad? En el corredor costero marino, como por ejemplo este nuevo proyecto hotelero que va a tener 8 plantas de tratamiento, ¿verdad? Descargando a la zona marina. O sea, tal vez una luz es lo que yo más bien le pediría. Gracias. gracias. Fíjese que ahí es donde nosotros ahora le voy a hacer como un recuento histórico de lo que ha hecho la Procuraduría con este tema de las consultas, famosas consultas públicas, ¿verdad? Y el tema de la devolución de estas consultas públicas con lo que actualmente estamos transitando y estamos tratando desde la Procuraduría también visibilizar esa ese transitar del acceso a la información ambiental y participación ciudadana ahora con las nuevas tecnologías. La Procuraduría ya tiene una postura respecto de que si bien el artículo 25, si mal no recuerdo, de la Ley de Medio Ambiente, regula cuáles son las formas o cómo debe hacerse la consulta pública de aquellas obras o actividades o proyectos que impactan negativamente al medio ambiente, nosotros decimos de que no, las consultas públicas no solo deben de hacerse cuando se tenga un impacto potencial grave o negativo al medio ambiente y que no basta con ir a poner a disposición un estudio de impacto ambiental a la alcaldía municipal
y ahora, en este caso, en la página del ministerio, sino que esta información ambiental debe de llegar de forma asequible y entendible hacia las comunidades y hacia la población para que la forma de emitir su opinión respecto de un proyecto sea la más adecuada. ¿Por qué? Porque también nosotros sabemos que las fichas de consulta que se llenan respecto de los estudios de impacto ambiental que se ponen a disposición de la población, pues no reúnen, digamos, las preguntas o los insumos necesarios para que una población pueda expresarse adecuadamente. Por tanto, la Procuraduría ya ha sentado las bases diciendo de que no solo cuando esté catalogada, de acuerdo al documento de categorización, un proyecto de impacto ambiental grave debería de consultarse, sino que siempre deberían de consultarse. Ahora, en estos casos, lo que nosotros también promovemos es que, aunque antiquísimo, el Código Municipal establece la figura de los cabildos abiertos, que eso es algo que ya, aunque está en desuso, pero lo bueno que hay que retomar de ello es la obligación de exigirle también a los gobiernos locales que toda acción o actividad que se pretenda desarrollar en su municipio deben de consultarlo. Un ejemplo claro fue, aunque actualmente existe, por ejemplo, el Walmart de Constitución, que, ya voy a leer la pregunta, que el permiso de construcción lo dan las alcaldías municipales y el permiso ambiental lo da el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, claro, a veces lo que dicen es, ¿cómo yo, gobierno local, me voy a oponer a un proyecto cuando ya se le ha dado la viabilidad ambiental? Pero entonces también esa es la obligación que tienen las personas a las cuales nosotros les hemos dado la confianza a través del voto democrático para que gobiernen, digamos, nuestras circunscripciones territoriales localmente. En el ámbito de la consulta pública también, porque los estudios de impacto ambiental, bueno, yo no les comprendo todo el documento en general, porque hay cuestiones muy técnicas, hay cuestiones de ingeniería, entonces nosotros es lo que decimos, ¿cómo vamos a hacer eso entendible para la población? Ahora, si lo llevamos a la actualidad, todo es casi de forma digital, todo es por redes sociales a veces o por páginas web. Aquí es donde debemos de transitar a exigir la garantía y protección de los derechos de cuarta generación que tienen que ver con el acceso a las tecnologías y el acceso a la información. Por tanto, el derecho de participación ciudadana ahora trasciende, y el derecho de acceso a la información ambiental ahora trasciende a la era digital. ¿Qué es lo que debemos de exigir a los estados? Primero, reducir la brecha digital para que las comunidades y las poblaciones tengan acceso. ¿De qué me sirve a mí decir que un estudio de impacto ambiental está a disposición en la página web de mi institución si en una comunidad de San Francisco Menéndez, por ejemplo, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a una computadora? Si me doy a entender, entonces ahí, solo con ese hecho, con el hecho de no disminuir esa brecha digital o acceso a la información ambiental digital, solo ahí ya se me está vulnerando el derecho a la información ambiental y consecuentemente el derecho a la participación ciudadana. Pero aunque nosotros veamos, y porque a veces la gente nos ha dicho a nosotros, ¿y de qué me sirve a mí ir a meterme a la alcaldía, llenar la ficha para oponerme a un proyecto si al final lo van a hacer? Aunque nosotros veamos eso innecesario, desde la perspectiva de la activación de los sistemas nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, sí es fundamental hacer ese trámite nosotros como ciudadanos o como población. ¿Por qué? Porque hay que recordar que si nosotros queremos elevar un caso de una posible vulneración al derecho al medio ambiente y a los derechos humanos en general a nivel internacional, llámese a nivel de la CIDH y al nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debemos de agotar todos los mecanismos internos o debemos de habernos, digámoslo así, expresado o manifestado a través de los mecanismos administrativos o judiciales a nivel interno. Porque aunque lo veamos lejano, realmente el activar el sistema de protección internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realmente no es tan difícil, fíjense,
ni tan oneroso ahora que después pues, de la pandemia por COVID, estos dos grandes organismos ya han facilitado que audiencias públicas se puedan realizar, por ejemplo, a través de la virtualidad. No sé si quedo ahí un poco con la pregunta que hacía la colega. Voy a Sí, leer. sí, mire, y solo una última cosita. Diga. Esa resolución de la que usted habla, de poder ocupar las redes sociales, ¿está en algún lugar accesible de la Procuraduría como para poder uno ir a bajarla e ilustrarse más? Pregunto. Podría googlear, por ejemplo, Derecho a la Información y Participación Ciudadana, PDDH. Y si no, se puede solicitar, si me deja su correo, yo le puedo compartir la versión pública de una resolución que tenemos específicamente en el tema de antenas de telefonía celular. Es donde empezamos a pronunciarnos, a sentar las bases, digamos, de decir que no basta con poner a disposición estudios de impacto ambiental o que es necesario consultar a la población, porque en el caso de la telefonía celular, de antenas de telefonía celular, es una de las actividades que no requieren estudios de impacto ambiental, salvo que se encuentren en zonas de alto riesgo o que se encuentren en zonas de áreas naturales protegidas. Esas son las únicas excepciones. De lo contrario, no se elaboran estudios de impacto ambiental. Entonces, ahí es donde como Procuraduría hemos dicho, no es necesario que exista o no un estudio de impacto ambiental, pero sí la obligación de consultarle a la gente si está de acuerdo o no, por ejemplo. Entonces, ok, yo tomo nota y le comparto esa información. Ahora, aquí en el chat hay una pregunta que dice, ¿cuáles son los requisitos y procedimientos que las comunidades deben seguir para obtener permisos ambientales para la deforestación de manglares con fines de aprovechamiento? Vaya, mire, aquí a veces existe la figura del comanejo, ¿verdad? Todo este tema de autorización de permisos y esto es con el Ministerio del Medio Ambiente. Ahí, ¿por qué? Porque, como lo decíamos, la importancia de la restauración de manglares, que ahora entiendo yo que no solo las organizaciones y las comunidades están trabajando en la restauración, sino que también las instituciones del gobierno, en este caso el Ministerio del Medio Ambiente. Pero ahí es donde debemos de saber confluir o coexistir la actividad económica o la actividad humana con la protección ambiental. Esto lo vemos también si lo queremos analizar desde la perspectiva de la gestión integral del riesgo de desastre, que la zona costero marina no está exenta de esta y es un tema también vinculado con la aplicación del derecho ambiental en la zona costero marina, que es la gestión integral del riesgo de desastres. Y en la teoría de la gestión de riesgo o de la buena gobernanza del riesgo, lo que nos dice es el saber entender o cómo engranar lo que es el desarrollo económico, la actividad humana con la protección del medio ambiente. Entonces, específicamente con esta pregunta, el trámite es con la gente del Ministerio del Medio Ambiente. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Creería que no. Esas serían todas las dudas de primer momento. Y bueno, por parte de ICO, pues agradecerles a todos por su participación y contribución en el conversatorio. Agradecer también a la máster Rosa por brindarnos tiempo, hacer el espacio para poder realizar esta actividad. Respecto a la grabación, pues se va a subir a la página oficial de ICOP, lo pueden buscar en internet o se los podemos enviar a sus correos. También hacerles una invitación, ¿verdad? A que estén pendientes de nuestras redes sociales. Ahí a veces subimos, bueno, la mayor parte del tiempo subimos las actividades que se tienen para el resto del mes o algún webinar, seminario, capacitación o curso al que ustedes pueden acceder. De mi parte, eso sería todo. No sé si la máster tiene algo que No, añadir. finalmente agradecerles y pues invitarles a que sigamos en la lucha y no desistamos y que estamos a la orden para cualquier
duda, consulta, necesidad aquí como Procuraduría. Gracias. Ok. Muchas gracias. Pasen feliz día a todos y gracias por su asistencia.